quién tenemos aquí? Buenos días. ¿Qué tal estamos, Anita? Bien. ¿Y dónde estamos, Anita? ¿Tú qué crees? Creo que esa postal lo dice absolutamente todo. Bueno, estamos en Praga, es bastante Obvio. Pero por si alguien no lo conoce, pues aquí estamos. Y os vamos a ir contando poco a poco todo lo que tiene esta pequeñita ciudad. De nada, 4 cosillas de nada, ¿no? Sí, 4 cosillas de nada, pero bueno, poco a poco. ¡Hala! Lo de 4 cosillas era broma, ¿eh? Pero sí, bueno. no tiene mucho que ver y... Por eso. Y nada, pero aquí tenemos una estampa preciosa del puente de Carlos. Y la ciudad vieja, nosotros estamos en la isla de Campa. Nos estamos quedando en el Campa Garden, Hotel Campa Garden, que es un hotel chiquitito de 3 estrellas, pero muy majo. Y en una zona súper tranquila. Estamos visitando la isla de Campa. Tiene aquí un pequeño parque, como podéis ver. Y ahí al fondo vais viendo unos bebés gigantes. Ahora ya se aprecian grandes desde aquí, pero... No, la verdad es que es una escultura curiosa. Sí, es una de las muchas esculturas del famoso escultor, polémico escultor checo David Černý, que veremos varias, o sea, iremos enseñando varias esculturas suyas en Praga, pero esta es una de las más famosas. Y es curioso porque son bebés, pero ahora os enseñaremos la cara, porque no tienen cara, tienen una especie de código de barra. Sí, es bastante... da un poco de cosilla, la verdad. Desde este punto se puede ver perfectamente todo el puente de Carlos, a la derecha aparte de las torres de la ciudad vieja y el río que cruza la ciudad, que es el río Moldova. Y allí a lo lejos podéis ver el tranvía y nosotros caminando y pasando frío, gracias. Típico. ¿Por qué es típico, Anita? Porque vamos caminando siempre y eres antitransporte público. Estamos acercándonos a la casa danzante. Esperemos que cuando lleguemos siga ahí. No. Qué chiste más malo, por Dios. Un poco. Pero bueno. Lleva desde 1996 ahí, querido. No creo que se mueva. No. Una visual bonita de Una perspectiva muy bonita así de toda la zona. ciudad nueva. Podéis ver la casa danzante, esa forma curiosa que tiene, construida en el año 1996. Está inspirada en los bailarines Fred Astaire y Ginger Rogers. Hay una galería de arte dentro y en la última planta hay un restaurante con una cafetería que tiene unas vistas estupendas. Bueno, tenéis el monte Petrin, después allí encima del todo, aquella iglesia enorme que se ve es la catedral de San Vito, la parte del castillo de Praga. Anda, qué bien, una catedral en menor, o sea, San Víctor. Vito. Ah, vaya por Dios. Pero bueno. Seguimos cruzando el río Moldova y aquí tenéis ya parte de la ciudad nueva de Novo Mesto. Oye, que quede claro que lo de San Víctor iba en broma, ¿eh? Que nadie se ofenda. Que de verdad. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? Solo por el frío que estamos pasando y la lluvia y el viento tenéis que darle un like a este vídeo. Anita ha dicho. Ha hablado. He hablado, sí. Ha hablado mientras que pueda. Sí, porque si no se me lleva el aire. Pero vale la pena, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vale la pena. Hombre, todavía es el primer día que estamos aquí, nada más. Perdón. Llevamos solo un rato. Pero solo por el esfuerzo, por favor, darnos un like. Sí, aunque sea eso. Caminando. Hemos llegado al centro de la ciudad nueva. Estamos en la plaza de San Wenceslao y es un sitio donde se ha hecho muchas manifestaciones, ha ocurrido hechos históricos, pero el más importante fue en 1989, una gran manifestación que empezó la llamada Revolución del Terciopelo y eso provocó la caída del comunismo.
Y de espaldas a la plaza de San Venceslaos tenéis este pedazo de edificio impresionante que es el Museo Nacional. Dicen que cuando vienes a Praga hay que probar un brim. Sí, un chimney cake. Que son pastel de chimenea, producido chimney cake. Son típicos de Budapest, pero aquí en Praga los tienen. Y los puedes comprar normales, como el que acabamos de comprar nosotros con canela, o rellenos de chocolate. Para que veáis, Ya. tiene buena pinta, ¿eh? Anita, Nos vamos a poner... vas a poner... Bueno, nos vamos a poner, sí. Sí, venga. la verdad que sí, voy a probarlo. Está bueno. Perdón. Cosas del directo. Cuéntanos. Cuéntanos tus primeras impresiones. Es muy rico, pan con canela. Como decíamos antes, esto es típico de Budapest, pero aquí en Praga lo hace, y la diferencia es que en Praga los rellenan con crema o con chocolate. Pero yo lo he decidido comprarlo normal, de canela. Totalmente recomendable. Desde la plaza de Venceslaos nos hemos venido a la Galería Lucerna. Es una de las más bonitas que tiene, galería comercial de Praga. De hecho, aquí hay un piano colgado. Y aquí venimos a ver una de las estatuas más famosas del que os habíamos enseñado antes, del escultor David Cherny. Bastante también controvertida, ¿se dice así? Sí. Sí, ya veréis por qué. Si os fijasteis en la plaza Venceslao está la estatua de San Venceslao, que es montando a caballo. Este es San Venceslao montando el caballo, pero el caballo está boca abajo, porque el caballo está muerto. Dicen que es una burla que hacía él, no se sabe si muy bien a San Venceslao o al presidente que estaba gobernando en ese momento, por eso lo hizo así de esa manera. Y de la Galería Lucerna nos hemos venido al centro comercial Quadrio, que está a unos 5 minutos, para ver otra de las obras de David Cherny, que se llama La cabeza de Kafka. Mide 10 metros y normalmente se mueve. Son 42 paneles móviles. Hoy está quieta, no sabemos si tiene horarios o qué más, pero la verdad es que está bastante chula. Y justo está en la puerta de este centro comercial que se llama Quadrio, donde hay tiendas y sitios para comer. Mira, ahora sí. Tú después, mira. Víctor, ya lo pillé. Mira. Ahí está. Y se forma la cabeza. Como acabáis de ver, hemos visto la cabeza de Kafka que se mueve en las placas, que son 42. Y aquí tenéis el horario justo al lado del monumento para que no lo perdáis. Pues para tomar postre barra merienda nos hemos venido a Café Louvre, que es un café con mucha historia, de 1902, que además pasó por aquí Albert Einstein, Kafka y nosotros, perderse por el mundo, obviamente. ¿A qué sí, Bichimi? Sácame, Está... que estoy feliz y contento. Víctor Manuel está, vamos, alegre de la vida. Ha conseguido un chocolate normal, señores. Un chocolate de verdad, como el que tenemos en España. Hace años. No aguachirre. Ay, madre, no puedo. Bueno, y mirad, este pedazo de pastel de chocolate es enorme, que nos vamos a tapar yo un poquito y él el resto. Así que nada, vamos a ello. Víctor, que está graciosillo hoy, no me deja enseñar la habitación. Bueno, ahí tenéis la puerta de entrada, y se ve muy bien la cama, pequeño armario, café, té y un baño bastante grande. Ahora es tarde, pero mañana os enseñamos las vistas, que son muy chulas.